Hola, saludos a otra entrega de Tema Blog con Ronnie Rod, quienes habla, y Danilo Arroyo. Para empezar, les quiero preguntar, ¿saben qué tienen en común el actor y comediante Robin Williams, el actor de una famosa serie de televisión, Jason David Frank, y el cantante de una famosa banda de rock, Chester Bennington? Te lo diremos después de este intro. Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra entrega más del Tema Blog aquí en DA Televisión en YouTube. Ronnie Rod quien les habla junto a... Danilo Arroyo, con la misma energía de siempre, con un interesantísimo tema, un tema muy serio que tenemos hoy, Sí, pero como siempre, si están aquí por primera vez, denle like a este video y compártanlo con amigos, familiares, todo el mundo. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido de DATV, todos nuestros podcasts, videos, etcétera. Así que mi gente, vamos a esto. ya saben, para el tema de hoy tenemos la película All the Bright Places. Como siempre, vamos a hacer la salvedad de que las fuentes que ofrecemos para que ustedes puedan ver estas producciones cinematográficas no necesariamente significa que nos están pagando para promocionarlas. Dígase Netflix, eh, y todas esas otras plataformas. Esta película la pueden encontrar en Netflix. All the Bright Places es una película que trata sobre el romance de dos jóvenes, pero más que eso, dos personas que tienen una situación personal muy complicada con niveles de suicidio, profunda depresión. Sin embargo, ambos logran concentrarse en tratar de superar sus altas y bajas en general, ¿no? Atendiendo a las situaciones que tienen. Esta película está dirigida por Brett Haley, escrita por Jennifer Niven, producida por Elle Fanning. La persona también que interpreta el papel de Violet, por supuesto, Justice Smith como Theodore Finch y Alexandra Shipp como Kate Finch. Esta película es realmente muy emotiva. Es una película que trata un tema muy serio de una forma muy bonita. ¿Qué te pareció esta película, Danilo? Es una de las películas, a pesar de que tiene un tema muy serio, tiene un final, es una película trágica, aunque digan que no, es un tanto shakespeariana esta historia. Em, es una de las películas, de las puestas románticas en escenas más bonitas que yo había visto. Esta película es hermosa, es encantadora. El romance que vemos en la película, hablando con spoiler de Theodore y Violet, de estos lugares en la que de estos lugares en los que Theodore, esos lugares secretos que eran lugares que él tenía propio de él mismo para despejarse, desconectarse de su realidad, empezó a llevar a Violet a conocer estos lugares. La cinematografía, tengo que resaltar que el director de esta película creo que es oriundo de Indiana. Esta película fue hecha en el estado de Indiana, si no más me equivoco. Hermosa fotografía. Una hermosa fotografía, unos paisajes muy bien explotados, pero hablando en sí de la producción, Elle Fanning, que para mí es una de las revelaciones jóvenes del momento de estas Oh, actrices sí. que van creciendo, aparte de lo bella que es. Ya la había visto anteriormente en una película del icónico director Woody Allen, Rainy Day in Manhattan, que fue la última película de este director, la último que hizo. Aquí esta chica tiene un excelente personaje también con una trama muy romántica, Ujú. pero en esta historia de All Right Places, es una historia muy linda, pero una historia que nos pone a pensar. Los personajes están muy bien construidos, la escaleta de la historia, la estructura argumental muy bien realizada y sobre todo el director, a pesar de que es un tema muy serio, también nos trajo una historia de amor muy bien elaborada, muy bien llevada, muy bien contada, pero el mensaje principal, el mensaje que quería llevarnos llegó muy bien y directo, que es algo, que es un tema que las sociedades del mundo lo están obviando, como es el tema del suicidio.
sobre todo entre los jóvenes. correcto. Y esta película nos hace reflexionar. Si la misión del director o de los realizadores de esta película fue llevar un mensaje y hacer que todos nosotros reflexionemos en cuanto a lo que es la depresión, la ansiedad y que esto como consecuencia de no prestarle Traumas, atención a tiempo lleve a los que padecen tales males al suicidio, es algo que hay que prestar atención. En los así últimos es, 5 años, el índice de suicidio ha aumentado en un 55% en los Estados Unidos, sin olvidarse del resto del mundo, por el tipo de vida que se está llevando, el, el abuso el exceso del consumo de sustancias ilícitas, pero no tan solo eso. A veces vemos personas que están padeciendo de una condición mental que puede ser resuelta, puede ser solucionada a tiempo, pero por no prestarles atención, pasan estas cosas como el suicidio. Esta correcto, película es un grave ejemplo de esto, de un chico que venía sufriendo tras los maltratos de su padre, hablando con spoiler, pero no tenía a nadie que lo reconfortara, a alguien que le prestara atención, porque a veces eso es lo que queremos. eh, Necesitamos de vez en cuando a alguien que nos escuche o a alguien que nos oriente, pero sobre todo que nos escuche, que nos preste la debida atención. Y fue en el caso de Theodore, en esta película, dentro de la trama, era visto como el bicho raro de la escuela, el chico raro de la escuela, el diferente. Pero nadie, a excepción de su hermana mayor, entendía que él lo que venía era de maltrato intrafamiliar por parte de su padre. Al correcto, conocer a Violet, que viene arrastrando también un cierto grado de depresión por haber perdido a su hermana mayor, había ya pasado por lo que era la depresión y la ansiedad y le estaba superando, y las cosas se ponen aún mucho mejor cuando conoce a Theodore. Entonces aquí es que empezamos nosotros, que aplaudo el trabajo del director, donde sumerge a la audiencia en estos momentos tan lindos y divinos, en este romance, también llevado un romance que no vaga, que no raya en lo vulgar, ni en lo erótico, sino algo sublime. O sea, hay estética en esta película, para luego llevarnos a un final triste y hacernos entender que allá afuera o entre nosotros está la realidad de lo que es la depresión y de lo que conlleva una persona depresiva que termina casi siempre en un desenlace fatal. Y esta película lo muestra claro y real, porque fue muy realista con estas escenas. Los hechos y sucesos que llevaron a Theodore a cometer semejante barbaridad. Y eso nos pone a todo a pensar. El suicidio es algo que lo escuchamos a diario en las noticias, de personas conocidas y no conocidas. El año pasado hubo una joven modelo que se lanzó de una azotea de un edificio de más de 30 pisos por depresión, se suicidó y decía y dejó una carta y decía era que nadie la entendía, que nadie la escuchaba. Y a veces yo lo que pienso es que este debe ser el mensaje de este podcast. Si conoces a alguien que esté pasando por un proceso de depresión, acércate a esa persona, escúchalo, pero no lo escuches y no te acerques a esta persona para agudizar su depresión o para hacerle sentir que está depresivo. Si no, escúchalo, quizás el conversar contigo o tu atención puede ser un tanto liberador para esa persona que padece de este mal. Porque muchos hemos pasado por ahí. Yo no me he sentido deprimido, yo no he tenido depresión, pero sí ansiedad. Pero dicen que la ansiedad es la parte posterior, lo que viene después de una depresión. Eso fue cuando mi madre falleció. Pero he visto unos casos y hace unas semanas
vi un caso de un ex compañero de trabajo que trabajaba allá y volvió, y el pobre no volvió muy bien. O sea, cuando lo vimos, ya entendemos que estaba pasando por una condición mental tras una depresión. Y se acercó hacia nosotros, hacia la jefa de nosotros, y él lo único que decía que no quería trabajo, que simplemente le dieran la oportunidad de 1 o 2 horas al día estar con nosotros, compartir con nosotros, porque se sentía muy solo y se sentía muy mal donde él estaba. Ujú. Y la jefa de nosotros accedió y lo dejó que visite la oficina. Y según su trabajador, social, la persona que se encarga de su caso, dijo que esas visitas a nosotros diariamente lo está ayudando a sobrepasar su depresión. Wow, Porque con nosotros conversa, habla, él es afroamericano, se llama Wilcox. Él habla con nosotros, comparte con nosotros, nos ayuda con la limpieza de la oficina y todo eso. Se siente útil. Porque parece que en el lugar donde está no les prestan atención y lo tienen al menos, y eso ha agudizado su depresión, que también viene pasando por algo similar, por el fallecimiento de su madre, y en vez de encontrar, consuelo, algo, lo que encuentra es rechazo. Al estar con nosotros, correcto. ha mejorado y está avanzando en su mejora. Y eso es, si pudiéramos todos de cierta manera evitar el suicidio, pero casi siempre quienes cometen el suicidio son personas con las que nadie tiene comunicación, con las personas a las que nadie se le acerca, ellos mismos se encierran en su mundo, se encierran en su depresión y para salir de ella, depresión que los ahoga, que los asfixia, toman como última medida o como solución suicidarse. Bueno, yo agregaré a eso que el suicidio realmente es una de las razones. eh, ¿Estás aquí, Danilo? Sí, 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 estoy aquí. Oh, bueno, a eso yo voy a agregar que, como dijiste, una de las mayores causas de muerte, por lo menos en Estados Unidos, ¿verdad? Porque estamos en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, es el suicidio. Es el suicidio y lamentablemente no es algo que se arregla o que se resuelve rápidamente y de manera fácil. Las personas que empiezan a idealizar acabar con su vida, eh, necesitan, como dijiste, sí, un apoyo, pero también a veces ayuda profesional. Cuando tienes alguna persona conocida o conocido que notas que está distante, que está deprimido, generalmente la persona no simplemente se levanta un día y dice me voy a matar. Las personas que ya piensan en el suicidio son personas que tienen su, su mentalidad afectada, bueno, su mentalidad no, pero vamos a decir su psiquis afectada, sea por traumas como en la película del joven que había sido maltratado, ¿verdad? Violencia doméstica, y la chica que no superaba la tragedia de la pérdida de su hermana en un accidente. Entonces, este, puede ser una tristeza extrema, un sentirse que la vida no vale nada, un sentirse que no vales nada para nadie, que nadie te escucha. Realmente son muchos factores que conllevan a eso. Y eso se puede dar cuando niños y cuando adultos. No, no es que hay una edad. Vamos a decir que solamente los adultos, jóvenes, adolescentes. Lamentablemente, otro dato que quiero agregar es que lamentablemente la población femenina se tiende a ver más afectada por, vamos a decir, esta condición mental del suicidio. Ahora, en la forma de que se suicidan, los hombres tienden a utilizar más las armas de fuego para acabar con su vida, el ahorcamiento
y disculpen que estamos utilizando estos términos, pero es así, es una triste realidad. Ya vamos a decir que un veneno, que cortarse las venas, la tasa de mortalidad con esta manera de quitarse la vida es más tendente de las mujeres. Em, Algunos factores que pueden afectar el riesgo de que una persona piense en suicidarse son el que haya antecedentes de suicidio en su familia, personas muy allegadas que lo hayan realizado, una profunda depresión, otros males mentales causados por el consumo de sustancias, como ya lo había mencionado, también la exposición a violencia familiar, como el abuso físico y sexual, este, y más que nada, todos esos factores no siendo atendidos, no siendo este, presentados a un profesional o alguien que le ayude, sea porque alguien se acerque a ayudar a esa persona o esta persona voluntariamente busque ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una persona que le manifiesta a alguien de confianza sus pensamientos suicida, puede con toda confianza primero acercarse, como dijiste, a esa persona, a ese amigo o amiga, no para decirle que está haciendo algo malo ni para atacarle porque piensa de esa manera, pero para estar ahí como apoyo y sugerirle que si así lo desea también hay grupos de ayuda, hay instituciones que ayudan a personas que tienen este tipo de pensamientos. Eh, Tanto la persona que tiene los pensamientos suicidas como una persona llegada a puede comunicarse y le instamos a que lo tomen como una opción. Realmente si conocen a alguien que esté padeciendo de esta situación. Las cosas que pueden observarse cuando una persona está teniendo tendencias suicidas son las siguientes. Cuando la persona habla de que se quiere morir o matarse, cuando habla de que se siente vacía o desesperada, de que no de que no tiene ya motivos para vivir. Hay dolores que las personas tienden a sentir, no necesariamente físico, pero en su mente, su cuerpo les duele y ya no lo soportan. Esto tiende a suceder con personas que sufren de enfermedades terminales como el cáncer, que sabemos que el proceso de tratamiento es sumamente doloroso, o el simple padecimiento de esta enfermedad es dolorosa. Cuando ves que una persona de la nada empieza a regalar todo lo que tiene, ojo con eso. Cuando la persona se aleja de sus familias, de sus amigos, de sus parejas, de una manera drástica, esto es también otra cosa a tener en observación. Y así otras cosas que no voy a mencionarlas todas, pero para terminar, cuando una persona habla con frecuencia acerca de la muerte o de terminar con su vida, así sea a manera de chiste. No siempre la persona que habla de terminar con su vida termina haciéndolo. Y no todo el que no lo menciona muchas veces no deja de hacerlo. ¿A qué me refiero? El que una persona lo diga una o dos veces no quiere decir que realmente lo vaya a realizar, pero también hay muchas personas que como no encuentran, como en la película El joven que mencionamos, una persona que se acerque, que les permita hacer, vamos a decir, una puerta de salida de dolor, de sentimientos encontrados, de sentimientos no compartidos, de emociones que le perturban sin que nadie les escuche, ¿no? Entonces, aunque esta persona nunca haya dicho, me quiero matar, puede terminar suicidándose por el simple hecho de que nunca lo compartió, nunca lo dejó saber. Y así hay gente que tal vez simplemente lo deciden y luego lo dejan en una nota. Bueno, como nadie me prestó atención, pues que lo sepan después que yo lo realicé. Este, Realmente el suicidio es algo que sucede con bastante frecuencia. Esta película me gustó, como lo dijiste, por todo el aspecto técnico de la película, muy bien logrado, pero también el romance no es el típico romance cliché, es un romance envuelto vamos a decir, entre dos personas con una mente caótica, que sin embargo logran ayudarse mutuamente. Yo entendí como que este personaje de Theodore, aunque él realmente no entendía que estando enamorado podría superar eso que le afectaba, que ya simplemente no podía con eso, porque la quería, hizo como su misión, ¿verdad? Ayudarla en el problema que ella tenía.
porque realmente el que quiere matarse no es que simplemente quiere matarse por gusto. Generalmente el que quiere matarse es porque quiere terminar con con lo que está padeciendo. Exactamente. Porque mira, en muchos de los casos de las enfermedades terminales y de cualquier tipo de enfermedad, el mal, el peor mal que un ser humano puede padecer, ¿sabe cuál es? El sufrimiento. Porque lo que te mata, lo que te destruye es el sufrir. Por eso Jesús vino a la tierra para aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Es el peor Así mal de es. todos. El Y el peor suf mal de todos es el sufrimiento. Lo que te mata no es la enfermedad, es el sufrir. el sufrir. Lo que te mata de la tortura no es el golpe en sí, es el sufrir. De que tu alma entiende que otro ser humano te hace daño sin razón alguna. Entonces, por eso tenemos que tratar de tratar de aliviar el sufrimiento de los demás. Muchas de las cosas que diste son aspectos propios de aquel que está depresivo o de aquel que atenta contra su vida. Y todo eso puede ser detenido si hay alguien que les presta atención. Así es. Alguien que se convierte en el consuelo, se convierte en la persona que lo escucha, porque Theodore se suicidó cuando pensó que ya la chica no quería hablar más con él, no quería ver nada con él. La persona es que estaba refugiando sus esperanzas y su fe y su Sí, sentir. ya Y donde puso su esperanza, dijo: "Bueno, al ajá, menos alguien". ajá, y dijo: "Ya, este alguien ya no está, me voy". Entonces, es eso, estar alerta a estas personas. Entonces dirán: "¿Y estos 2 por qué no dicen que están alerta?". Tú no sabes si dentro de tu casa, de tu familia o un vecino o algo está pasando por eso. Y ve como solución a todos sus problemas quitarse la vida para Así dejar es. de sufrir. Entonces, es Jesús en la Biblia le quitó el sufrimiento a muchas personas y tuvo 12 discípulos y muchos seguidores porque él alivió el sufrimiento de cada uno. Y El no necesar sufrimiento, y no necesariamente el sufrimiento físico o de una enfermedad. exactamente. Señores, tú no tienes que ser pobre o sea, tú no tienes que estar enfermo físicamente para sentirte así. Y aquí voy entonces, a pasar al ejemplo que dije en la introducción del show de hoy. Estas personas que diríamos tendrían el mundo en sus manos, una persona, un actor de Hollywood, un cantante de una banda mundialmente famosa, un actor que básicamente era conocido por todo el mundo por un personaje muy querido en una serie de televisión. Para ser más específico, Jason David Frank falleció en noviembre 19 del 2022. Él interpretaba al Power Ranger blanco Tommy. Tommy no, perdón. Eh, sí, Tommy, Tommy, Dios mío, pensé que era el rojo. Este, Robin Williams, actor y comediante muy famoso también, con películas estupendas, Jumanji, Hook, What Dreams Are Made, Good Will Hunting, Miss Doubtfire, La Jaula de las Locas, ya es una película vieja que a lo mejor esta gente de esta generación no va a saber, pero que era un comediante, una persona que hacía reír a la gente, que donde él llegaba había que reírse obligado, porque que ese hombre donde filmaba películas, donde lo entrevistaban, donde lo encontraban en la calle, ese tipo, cualquiera cree que la alegría vive dentro de él. Y finalmente, entonces, aunque un poco diferente, Chester Bennington, que sí realmente él sufrió de abuso cuando pequeño, pero sin embargo ya en su vida adulta, con familia, con hijos, con una banda sumamente popular, Linkin Park. En nuestra generación, Danilo y yo, cuando éramos adolescentes, ya empezando adultez, eso era una música que, óyeme, ¿a quién no le Ajá. gustaba Linkin Park? Till the end. Till Nothing Suena really como matters. esa era, oye. Chester Bennington falleció lamentablemente en julio 20 de 2017 y Robin Williams en agosto 11 de 2014, los tres a causa del suicidio. Fue una sorpresa para todos a nivel mundial realmente, pero a causa de suicidio, mi gente. Y así fueron muchos más. Tenemos al director de cine Tony Scott.
El Tony director de Man Scott, on Fire también sí, se suicidó por depresión tras el hermano de haber Ridley Scott. padecido de un cáncer. Tenemos al gran actor de todos los tiempos, David Carradine, que también se suicidó. eh, Whitney Houston y muchos otros. El hermano Aquí. de Joaquín Phoenix, River Phoenix, Ujú. bastante joven. Y si hubiesen tenido a alguien quizás en ese momento, en esos últimos días de su vida, que le prestase atención, se convirtieran en un consuelo, en alguien reconfortante para su vida, quizás aún estuvieran con nosotros. Y eso Así es. es un mal que está entre nosotros. Tenemos que ver a nuestros alrededores. Y si algunos de ustedes que nos están escuchando en un determinado momento siente la necesidad de atentar con sus vidas, pueden dejar un mensaje aquí en la caja de comentarios y quizás nosotros podamos conversar con ustedes. Exactamente. Tú mencionaste algo muy importante. No todo el mundo es religioso, no todo el mundo cree en el mismo Dios ni en la misma religión, pero la parte espiritual juega un papel sumamente importante en una situación como esta. Todo aquel que es religioso realmente puede encontrar palabras de fe, palabras de sosiego en la Biblia, en Jesús. Aquel que sea de otra religión, también lo mismo, acercarse o permitir que se acerquen personas de su comunidad le puede servir de mucho. Realmente comunicar es la clave. Eh, no es algo que uno dice o hace para querer privar que, porque tú eres una persona perfecta o mejor que todo el mundo, pero sí, siempre les exhortamos a que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus críticas en cada show que hacemos cada semana. Cualquier comentario, usted no sabe si su historia puede ayudarle a otra persona y esta otra persona al verla entonces se identifica porque todos los humanos de una u otra manera experimentamos cosas similares. Todos tenemos un corazón, todos tenemos una mente y una vida. No todas son iguales ni vividas de la misma manera, pero sí les exhortamos a que se tomen un momento y piensen realmente, porque todo suicidio no solamente termina con la vida de aquella persona que se suicida, deja un peso muy grande, muy triste en su familia, en sus amigos, en sus seres queridos y allegados. Es algo que afecta, como, ¿cómo se diría, Danilo? En masa, en gran cantidad. Ajá, exactamente. Es como se convierte luego en un sufrir, en un lamento colectivo. Exacto, Y no lo hagan. Busquen ayuda, conversen con alguien, que debe de haber alguien que los va a ayudar a aliviar ese sufrimiento, ese dolor y esas ideas poco aceptables de cometer suicidio. Aquí mismo con nosotros pueden dejar su comentario y posiblemente podemos conversar al respecto. correcto, Porque al momento de hacerse daño a ustedes, no se hacen daño solamente ustedes, le haces daño a todo el que te rodea, que quizás no sabe y no entienden lo que te está pasando. Por eso comuníquense, exprésense, hablen, digan qué les pasa, qué les está pasando por la cabeza, qué los molesta, qué los deprime, qué los pone ansiosos. Hablen. Una de las primeras, de los primeros pasos, de la primera fase para poder sobrellevar eso, salir de eso, es comunicarse con los demás. Háganlo. correcto. Bueno, si les ha gustado el tema, una vez más, les exhortamos a ver esta película, All the Bright Places. ah, All the Bright Places, sí, que está disponible en Netflix. No estamos haciéndole promoción a Netflix, pero obviamente tenemos que decirles dónde pueden ver la película. De modo que gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por vernos en esta ocasión, por seguirnos. Si ya nos sigues, si no, pues te recomendamos que te suscribas y veas todo el contenido que tenemos. Realmente hemos hablado de muchísimos temas diversos y de películas porque nos encanta el cine y hablar de temas de la vida, porque así como las películas, la vida es un tema. Con ustedes estuvo Ronnie Rod y Danilo Arroyo, será hasta una próxima entrega donde traeremos un interesantísimo tema. Hasta la próxima, mi gente. nos vemos. Bye.